Mañana para encomendarnos al Señor con una oración. Padre amado, agradecemos esta mañana la oportunidad que nos das de edificarnos en tu palabra. Te alabamos por esta oportunidad que nos das, tanto la salud como la disposición para edificarnos en ti. Queremos rogarte, Señor, que lo que ahora escuchemos y veamos en tu bendita palabra edifique nuestras almas y aliente nuestros corazones en esa verdad que hemos creído. Te pedimos que tú nos fortalezcas y guíes en nombre de Jesús. Amén. Pues sí, cada parte de la palabra fortalece nuestras vidas y como hemos estado comentando, hay una actividad diaria que nosotros como creyentes llevamos a cabo porque como nos convertimos al Señor o cuando nos convertimos al Señor empezamos un desarrollo de esa vida espiritual y en ese desarrollo normal experimentamos cosas como aprender nuevas enseñanzas de la Biblia, quizá oraciones contestadas, peticiones en oración y todo esto, ¿verdad? No sé quién quisiera compartirnos algo en esta mañana de su experiencia en Cristo. Sí, don Pedro. Pues bueno, en primer lugar, pues gracias a Dios por este domingo más, ¿verdad? Entonces, pues el día jueves tuve la oportunidad de ir a Quilapa, porque ahí tengo un hermano que está internado en el hospital, y pues gracias a Dios, pues nosotros preguntando ahí por el horario que era la visita y entramos media hora antes, ¿verdad? Y casualmente cuando llegamos con una de mis sobrinas, le hablamos a una doctora y pidiéndole permiso para poder visitar a mi hermano y entonces pues la doctora se puso todavía, como quien dice, todavía no es hora, ¿verdad? Y en esto llegó un doctor y le dice, ¿tú vienes a orar por alguien? Sí, le dije. Pues entonces, ve adelante, me dice, ¿verdad? Qué bueno. Y abrió las puertas y pude, pues, compartirle a mi hermano. Y aparte de eso, pues, también, como solo 10 minutos se puede estar uno ahí, entonces lo que hice fue visitar a otros pacientes ahí, tuve la oportunidad de compartirle a 4 pacientes, ¿verdad? Y ellos muy agradecidos y todo. Pues total de que estuve una hora adentro, sí. Y mi familia pues llegaron pues 4 de parte de la familia, entonces ellos también pudieron pues visitar a mi hermano, estar ahí con él, porque solo 10 minutos le daban a uno, pero yo sí, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de compartirle y creo que, pues, estamos en estos tiempos tan difíciles y hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para poder compartir la palabra cuando uno tiene la oportunidad. Claro, y esto es lo que vamos a platicar ahora. Como hemos estado comentando, el Señor Jesucristo está exponiéndole a la gente los requisitos de ese reino y ahora vamos a ver la puerta de entrada a ese reino y que son las bienaventuranzas que precisamente hablan vez tras vez estas bienaventuranzas de lo que significa esa felicidad, esa plenitud, ese contentamiento, ese gozo que como veíamos también la vez pasada no lo producen ni lo cambian ni lo bloquean las circunstancias en las que vivimos, sino nuestra relación con Dios. Por eso lo primero que tenemos que ver es precisamente esta puerta de entrada al reino. Y es con lo que comienza el versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la puerta de entrada al reino. Y Cristo comienza aquí porque este es el fundamento de toda vida cristiana. A partir de aquí podemos avanzar en las siguientes bienaventuranzas. Pero es importante partir de esta. Ahora, vemos que es imposible que esto sea de otra manera y como veíamos la vez pasada, lo que el Señor comenta de estas bienaventuranzas es que son para aquellos que ya han tenido una relación personal con Cristo, que ya lo han conocido. No son bienaventuranzas que están al alcance de cualquier persona, porque hasta que una persona se convierte las puede entender. Dicho de otra manera, encontramos que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Para el mundo son bienaventurados los ricos, los que tienen abundancia. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Para el mundo, bienaventurados son los que se la pasan de fiesta en fiesta, de risa en risa.
bienaventurados los mansos. Para el mundo los bienaventurados son los que tienen muchas, diríamos, son muy pilas, son muy voraces, devoran el mundo, no son humildes, sino orgullosos. Y así continuaríamos con cada una de las bienaventuranzas que vemos que para el mundo es completamente lo opuesto. Por eso era importante comenzar con esta, porque esta es la puerta de entrada a ese reino que Dios nos está invitando y que era posible únicamente con la presencia de Cristo, que iba a llevar a cabo por medio de su sacrificio la posibilidad para cada persona de ser participante de ese reino y participar de todas estas bienaventuranzas o de todos estos aspectos que pueden experimentar los que entran a su reino, que es feliz, 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 en cada uno de estos aspectos que vamos a ver. Por eso era importante para Cristo comenzar con esta. Es la puerta de entrada. Esta era esencial, esta es la esencial. Y de ahí depende toda la bendición para todo creyente a lo largo de la historia. Y ya una vez que se tiene esta, se puede avanzar a las siguientes. Vamos a darle lectura a esta bienaventuranza. Si fueras tan amable, Edgar, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues comienza con esta y vamos a estar viendo algunos aspectos respecto de esta bienaventuranza. Porque uno se puede preguntar, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿O qué significa ser pobre en espíritu? Y este es un punto esencial. Si nosotros podemos comprender lo que para Dios es ser pobre en espíritu, podemos entender entonces a lo que se refieren estas bienaventuranzas. Es según la perspectiva de Dios, no la perspectiva del mundo, como veíamos hace un momento. La perspectiva de Dios es bienaventurados los pobres en espíritu y no tiene nada que ver con lo que ve el mundo. No tiene nada que ver con esa prosperidad, con esa riqueza en sentido material. Pero sí tiene que ver con una condición interna del alma. Este es el punto al que Cristo quiere dirigirse, a la condición interna del alma. Es decir, ¿qué es lo que hay en ese corazón? ¿Hay humildad? ¿Hay pobreza espiritual? ¿O hay orgullo? ¿Hay vanidad? ¿Qué es lo que hay en ese interior? Para Dios es importante la condición interna del alma, que sabe que no puede hacer nada para poderse ganar la salvación, no puede obrar de ninguna manera por sí mismo para lograr esa salvación. Esa salvación ya fue lograda por Jesucristo. Lo que yo debo hacer es nada más aceptar eso que ya Cristo hizo y no aportar yo algo para poderla obtener. Por eso Pablo es muy enfático en este aspecto y al referirse a la salvación, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si la salvación, en últimas, pudiéramos hacer algo para ganarla, ya sería por obras, y yo me gloriaría, ya no Cristo. Todos aquellos que han inventado otras formas de salvación están equivocados porque se han salido de la verdad, de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen que tú vas a morir y que a final de cuentas vas a ir al cielo, pero primero vas a pasar por un lugar donde según te hayas portado de mal o de peor, vas a tener que pasar y padecer en ese lugar y ya después de que hayas purgado todo lo malo que fuiste, finalmente entrarás en el reino de los cielos. Tal es el concepto de los católicos en el sentido del purgatorio, tal es el concepto también de los universalistas que piensan que todos se van a salvar, que a final de cuentas sí vas a pasar, vas a padecer por eso malo que hiciste, pero finalmente vas a ir al cielo. ¿Esto qué significa? Yo ya pagué, no pagó Cristo, no fue completa su obra, no fue completo su pago por el pecado. Yo ya pagué por mí mismo porque ya
me tatemaron tantos años en el infierno o en el purgatorio o en el lugar que tú quieras y ya me limpié para poder entrar al cielo, ya me limpié, ya lo hice, ya me gané la salvación. Pero Dios es muy enfático, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Cristo lo que hizo en la cruz fue completo para todo aquel que se arrepiente y se convierte a Dios. Eso es lo único que yo puedo hacer. Arrepentirme y convertirme a Él, rendir mi voluntad. Y es lo que el hombre no quiere hacer. ¿Qué es lo que el hombre prefiere? Bueno, un Dios que me permita tener una religión que sea un poco flexible, donde yo pueda tener mis caprichos, mis pecaditos de vez en cuando, mis gustitos de vez en cuando, darle lugar a mi carne de vez en cuando, y que a final de cuentas Dios me acepte, y que a final de cuentas pase la eternidad allá en el cielo. Bíblicamente eso no existe. Eso no es posible. Precisamente lo que hizo el pecado fue separarme de Dios. Y una persona que quiere vivir así está separada de Dios. Sigue viviendo bajo sus propios principios e ideas y no se ha rendido para convertirse a Dios y aceptar los suyos y regir su vida bajo los principios divinos. Entonces todo esto es lo contrario a pobreza espiritual. Eso es lo contrario a humildad. La pobreza espiritual requiere de una incapacidad espiritual para poderme salvar. Y también una incapacidad ya una vez salvados para poder vivir espiritualmente. Es una dependencia completa de Dios. Leamos lo que dice en Juan, capítulo 15, el versículo 5, si fueras tan amable, Blanquita. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesucristo fue experto en la clase de ilustraciones que él daba. Y acá nos hace la referencia también a través de esa ilustración de la vid y los pámpanos. Y él comienza diciendo que él es la vid verdadera para hacernos la distinción de una vid de producción de uvas. Pero lo usa como una ilustración para que podamos entenderlo. Ahora, en aquella época donde se practicaba eso constantemente, la gente lo entendía con claridad. Ahora, no nos cuesta tampoco mucho trabajo que digamos, pero en algunos detalles necesitamos investigar un poco. Sí, tenemos el tronco de la vid que nutre a las diferentes ramas que producen las uvas, que son los pámpanos, y entonces él dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego les dice a los que lo estaban escuchando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces nos hace esa ilustración. ¿Cómo es que lleva fruto la vid? Todo tiempo el pámpano está permanentemente en esa vid, atado, unido, pegado, y por eso es que puede llevar fruto. Eso es lo que nos quiere dar a entender a nosotros. ¿Cuál es la forma como nosotros vivimos unidos, atados, junto con Él? Cuando nosotros nos convertimos, Él pone su espíritu en nosotros. Y Él permanentemente está fluyendo su savia, su sabiduría, su riqueza en la vida del creyente. Y en la medida que nosotros hemos decidido morir a nosotros mismos, fluye esa verdad de Dios, ese carácter de Jesucristo, que lo glorifica a Él y que nos llena de gozo a nosotros. Nos hace bienaventurados, ¿verdad? Entonces yo reconozco que por mí mismo nada puedo hacer en el ámbito espiritual. Por eso les he hecho tanto énfasis que cada aspecto que Dios nos pide en su palabra, Él contempla que nosotros vayamos en oración a Él para pedirle que su Espíritu que ahora mora en mí se encargue de desarrollar ese aspecto del carácter de Cristo. Porque todos son la manifestación del carácter de Cristo. Lo que comunicamos a la gente que nos rodea al comportarnos así,
Es ese carácter de Cristo que se está replicando en la vida de cada creyente, mostrándole a la gente esa nueva vida a la que Cristo los invita, esa nueva vida que desarrolla Dios a través de su Espíritu en la vida del creyente. Y entonces Él desarrolla eso y para mí no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. Hay una incapacidad espiritual. Pero también primero tuvo que haber esa bancarrota espiritual, es decir, una bancarrota moral ante Dios. Sé que estoy completamente en pobreza total. Hay una palabra que se usa para referirse a lo que nosotros consideramos a los miserables, a las personas que están lisiados, quizá un ciego que está en la calle y que no puede valerse por sí mismo y extiende la mano nada más y depende de la misericordia de la gente. Están también los otros que son pobres, que tienen un trabajo, pero pueden desarrollarse por sí mismos, un trabajo humilde donde apenas recibe lo necesario, pero sale adelante de una manera un poco restringida o apretada. Esa es otra palabra. La que se usó aquí fue la de esa miseria total. Y así somos ante Dios. Y Él quiere que lo reconozcamos para entonces Él poder obrar a través de nosotros sus riquezas de sus bienaventuranzas. Y entonces acá es una bancarrota total. Vamos a leer lo que dice en Romanos, si fueras tan amable, Edgar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Dice, no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos corrompido. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Es una miseria espiritual. Bancarrota espiritual. Es lo opuesto al orgullo. El orgullo nos hace creer que yo puedo ganarme esa salvación. Es más, la gente cuando le presentas esto, lo rechaza porque quieren hacer algo para ganarse ellos mismos, por sí mismos, esta salvación. Es lo contrario al orgullo. Y aquí vemos un pasaje donde nos habla de este contraste. Voy a leerles esa parte de ese pasaje donde habla acerca del fariseo y el publicano. Uno representando el gran orgullo del ser humano, que se jacta de sus logros, y el otro en bancarrota espiritual. Vamos a leerlo, está en Lucas, se los voy a leer yo. En Lucas 18, no lo van a ver ahí en las cámaras. Del 9 al 14 dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos, los orgullosos, y menospreciaban a los otros, el orgullo te lleva a eso, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, orgullo, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se jactaba de ser mejor que los demás. El fariseo, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, así te lleva el orgullo a jactarte de las cosas que tú haces. Doy diezmos de todo lo que gano, y podría haber seguido la lista. Y pasa el Señor a relatarnos la actitud aceptable a Él, la bancarrota espiritual, que la describe precisamente el publicano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dicho de otra manera, Dios, yo no tengo ninguna esperanza de salvación. Si no obras en tu misericordia, estoy totalmente perdido. Ten piedad de mí. Esto era lo que hacía la humildad de este publicano. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en el versículo 14, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado
Y esta palabra tiene que ser en lugar que el otro. ¿Sí? Muchos les da la idea de que antes del otro significa que le ganó al otro, pero que los dos se salvaron. No. Este sí, el otro no. Este salió justificado en lugar del otro. El otro no descendió justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Hasta qué grado quiere Dios enaltecernos? Hasta la ciudadanía del reino, hasta esas bienaventuranzas, esa plenitud de gozo en tu vida. ¿No se te hace eso sumamente interesante y glorioso? El problema de mucha gente es que establece su felicidad y dicha en las circunstancias. Entonces, si veo que se arregla mi esposo o mi esposa, si veo que se componen mis hijos, si veo que me aumentan de sueldo en el trabajo, si veo que aumenta mi salud, o si veo tal y tal cosa, ¿sí? Yo le estoy poniendo como condicional las circunstancias. Cristo lo que nos dice es, eso es una miseria. Lo que yo les doy no solamente va a repercutir en todo lo demás, sino que no va a depender de todo lo demás. Tú vas a permanecer gozoso, feliz, y no depende de las circunstancias, de todo lo demás. Por eso es lo opuesto al orgullo. Y esto es lo que significa ser humilde, ser pobre en espíritu. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de situaciones así. Pero veamos cuál es la actitud de un pobre en espíritu. Es una persona que tiene una humildad sincera. Y te presentas como eres. Acá vemos la humildad sincera del publicano. Si tú no me salvas, yo no tengo esperanza. Ten misericordia de mí, tú hacia mí. No hay algo que yo pueda hacer, tú hacia mí, totalmente tú hacia mí. Recordamos a Moisés. Señor, envía porque tienes que enviar. Yo no puedo. Yo no soy el indicado. Yo no tengo nada. Eso es lo que Dios busca. A alguien así. De la otra forma no podía haber usado a Moisés. Ahora sí podía usarlo. Porque se reconocía en bancarrota total. Y era una bancarrota total. Imagínate, hijo de la hija de Faraón, rebajado a pastor de ovejas y que no tenía nada, más que un cayado, una rama. Reconoció humildad total. Una humildad sincera. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, si fueras tan amable, Blanquita. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice en el 57:15 de Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es ahí donde Él puede morar, es ahí donde Él se puede desarrollar, porque hay una dependencia total de Dios. Vemos qué fue lo que pasó con Saúl, que nos muestra el lado del hombre orgulloso, y David, que nos muestra el lado del hombre humilde. A Saúl llegó Samuel a darle una instrucción específica. Le dijo claramente que había un enemigo de Israel, y cuando Dios pedía una exterminación total de una población, era porque todo se había corrompido en pecados inimaginables.
desde el más chico hasta el más grande, y hasta incluían a los animales. Imagínate el grado de depravación. Tenía que ser cortado, ¿por qué? Porque si no, esta gente seguiría contaminando a los pueblos que les fueran a visitar, o que en el comercio tuvieran contacto con otras gentes. Eran un foco de infección hacia la humanidad. Entonces tenía que ser exterminado totalmente. Y le da instrucción a Saúl y le dice lo que tiene que hacer. Dios te dice que hagas esto. Y el orgullo te dice, bueno, voy a ser un poco más sagaz, un poco más audaz que Dios mismo. Voy a reservar todos los animales para ofrecérselos a Dios. Eso es orgullo. Llega Samuel, lo encuentra y le dice, hombre de Dios, he hecho la voluntad de Dios. No, obraste en tu orgullo. Él vence a sus enemigos, regresa, era tan humilde que se construye un monumento, se levanta un monumento, así de humilde este hombre, y llega todavía con Samuel y le dice a Samuel, he cumplido la palabra de Dios, el mandato de Dios. No entiendes, eres orgulloso, no eres útil en las manos de Dios así. Tenías que haber sido humilde y haber hecho al pie de la letra todo lo que Dios te decía. No, pero es que mira, el pueblo perdonó lo mejor del rebaño, pero lo hemos traído para ofrecérselo a Dios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente es mejor obedecer que hacer tu propia voluntad. Como pecado de adivinación es la obstinación, el orgullo, el hacer tu propia voluntad. Tú has hecho tu propia voluntad. Para Dios lo más importante es su obediencia, no los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención, más importante que la grosura de los carneros. Tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado, no puedes ser rey. No te puede usar así. El orgullo te lo impide. Vemos por otro lado a David. A alguien que confiaba completamente en Dios. Y todo lo que Dios obraba en su vida, él lo veía de su mano y lo usaba para su gloria. De repente, él dice que llegaron el oso, el león a robarle las ovejas y él se las quitaba. Y cuando lo atacaban, sin tener nada en la mano, los mataba. Dios me los entregó. ¿Sí? Qué diferente, ¿no? No decía que él había logrado eso, Dios me los entregaba. Y así va a ser con este gigante. Y no había otro como él en el ejército. Y lo pudo enfrentar porque tenía esa humildad. Dependencia total en Dios. Esa es humildad. Dependencia total en Dios. ¿Y qué es lo que te da eso? Confianza. Que nos dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si esto lo tenía en su mente David, si Dios está conmigo, Dios me va a entregar a este hombre en mis manos. Y no tambaleó, no tembló, no se puso nervioso, tenía confianza plena en Dios. Y pudo vencer al gigante, le cortó la cabeza, lo mató y le cortó la cabeza, ¿verdad? Y en cada situación mostraba esa humildad. David va a ser mi yerno. Y él, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es mi tierra? Mi gente, soy muy humilde. Y así lo pudo usar Dios. ¿Y al otro? No. Gedeón, se le aparece el ángel y le dice que va a liberar a Israel.
Dice, Señor, yo soy el menor de mi familia es de las más insignificantes, ¿cómo vas a hacer algo con esto? Es que precisamente es al que yo puedo usar, al humilde. ¿Te das cuenta hacia dónde nos lleva Dios? Es ahí donde está la verdadera riqueza, donde se va a ver ese poder de Dios y donde vas a salir plenamente satisfecho y gozoso, lo cual sucedió al darle la victoria. Lo mismo con David, lo mismo con Moisés. Pudo ver el poder de Dios y eso lo llenó de esa bienaventuranza que Dios quiere que disfrutemos como hijos suyos. Un gozo, un contentamiento, una satisfacción plena, permanente, que no se genera por las circunstancias ni la alteran las circunstancias. Y es entonces cuando el esposo creyente o la esposa creyente, que si tiene un cónyuge que no se ha convertido, no es alterado, porque tiene al Espíritu de Dios, gracias a que se mostró humilde al arrepentirse y convertirse a Dios como el publicano. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Si tú no haces algo conmigo, yo estoy completamente perdido, dependo absolutamente de tu gracia. Y entonces entra el Espíritu Santo y desarrolla ese carácter de amor, que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todos estos aspectos son parte de esa bienaventuranza. Te mantiene satisfecho, con contentamiento continuo y todo lo tienes descansado en Dios. Vamos viendo hasta dónde nos lleva ese alcance. Es un comportamiento de humildad sincera, es una total dependencia de Dios, es un arrepentimiento genuino, como el que se nos menciona en Isaías 66, 2. Edgar, si fueras tan amable. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira el Señor? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y luego dice, y que tiembla a mi palabra. ¿Sabes qué significa eso? Que le cree a Dios. Dios lo dice. Es como decir, qué temor si yo hago lo contrario. Qué terrible lo que voy a experimentar si yo obro diferente a esto que Dios dice. Me voy a salir de esta bendición de la bienaventuranza, del gozo, de la satisfacción, si hago lo contrario a lo que Dios me está indicando, a lo que Dios me está diciendo. Esa es humildad. Ese es el pobre en espíritu. Ese es el que Dios puede usar. Esa es la condición, ese es el comportamiento de un pobre en el espíritu. Y entonces se enfrenta a la vida con valor. Si hay muchas cosas que están amenazantes en la vida del creyente. Tenemos muchos conflictos y a lo largo de la historia siempre los ha habido. Nos ponemos a temblar por la crisis del petróleo, ¿verdad? Pues sí, hay muchas cosas como esas que nos hacen temblar, pero ¿en dónde está nuestra confianza, nuestra fe? En Dios. Así es que estas cosas no me mueven ni me privan de mi contentamiento, de mi complacencia en el Señor, sino que yo aprovecho cada una de estas circunstancias para extender el reino de Dios, para que la gente conozca a Dios, para enseñarlos y llevarlos a ser también pobres en espíritu, que ese es el primer requisito, para que se puedan convertir a Dios. Entonces, el pobre en espíritu es una persona que no confía en sus obras, no confía en mi poder, no confía en su religión, no confía tampoco en su moralidad, confía única y exclusivamente en la gracia de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Ahora, qué bendición, ¿no?
que podamos disfrutar de este contentamiento con una actitud así. Pero es imposible si yo no he muerto a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Porque esto es lo opuesto completamente a mi carne. Mi carne no quiere ese estilo de vida. Quiere hacer, quiere obrar, quiere desarrollar, quiere hacer por sí mismo, para tener logros por sí mismo, logros que me glorifiquen, no que glorifiquen a Dios. En el orgullo es imposible. Por eso vemos vez tras vez, Moisés en el orgullo no se pudo, tenía que ser humilde. David también fue pastor de ovejas. Y todo lo que padeció hasta que finalmente llegó a ser rey. Yo no sé si llegó y lo ungió Samuel ahí cuando llamó a toda su familia y fueron por él para que finalmente llegara y fuera ungido por Samuel. No se imaginó todo lo que esto implicaba, ¿verdad? Simplemente el profeta, porque era lo que se estilaba, el profeta llegó, lo ungió como rey, habiendo un rey ya en Israel. ¿Cómo le va a hacer Dios? Pero él en humildad pudo llegar hasta ese propósito divino. Porque ese es el corazón que Dios busca. Me he reservado a un hombre conforme a mi corazón. Quitó el reino de Saúl y se lo dio a un hombre conforme a su corazón, en esa humildad. Ahora, también vemos entonces la bendición prometida. ¿Cuál es esa bendición prometida? Dice en el 5.3 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Dios, salvación, es lo mismo. Podemos leer permítame leérselos, si fueras tan amable, Blanquita, en Mateo capítulo 19, versículos 23 al 25, ahí se nos menciona de manera indistinta, intercambiable, reino de los cielos, reino de Dios y salvación. Vamos a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Reino de los cielos, reino de Dios, ¿quién entonces podrá ser salvo? Salvación es intercambiable y significan lo mismo. Ahora, muchas personas piensan, al considerar todos estos aspectos de las bienaventuranzas, que esto es imposible de vivirse aquí y que es algo que quizá Dios tenga planeado para un momento futuro cuando sea su reino aquí en la tierra. Yo les comentaba de un estadista inglés que decía, jamás vamos a poder vivir bajo los términos del reino que se describen en las bienaventuranzas, porque nosotros somos hombres pecadores. Bueno, decía cosas muy ciertas, pero no es para que te remontes hasta el lugar del reinado de Cristo aquí en la tierra. No, esta es una bendición actual, ahora. Implica la salvación. Implica tener una ciudadanía celestial. Implica tener una relación con Dios. Esto se disfruta desde el momento de la conversión. ¿De qué es de lo que nos vino a salvar? De esa eternidad en el infierno, de esa esclavitud en el pecado, porque el pecado nos gobernaba, y de esa gloria que nos espera cuando lleguemos a la eternidad. ¿Qué es lo que significa la ciudadanía celestial? Precisamente que cuando tú mueras, partes de inmediato al cielo, lo tienes desde aquí, empiezas a experimentar una vida que, por decirlo de alguna forma, es como un pedazo de cielo, pero que se culmina cuando lleguemos allá a la eternidad. Tienes una relación con Dios desde el momento en que te conviertes, porque ya entra la persona del Espíritu Santo a morar en ti, y Dios te ve en todo momento en Cristo. Perfecto, santo y sin mancha.
cuando leemos dentro de estas bienaventuranzas más adelante en Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nada podía relacionarnos con Dios siendo nosotros imperfectos. ¿Qué es lo que nos hace relacionarnos con Él? Lo perfecto que nos hizo Cristo con su sacrificio, lo que nos puso, ¿sí? La perfección por imputación, lo que nos puso. Con su sangre nos limpió de todo pecado. Ya no tienes que hacer nada para purgarlos y perfeccionarte ante Dios. Todo lo hizo Cristo ahí en la cruz. Dice en Hebreos 10:14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos ante Dios. Entonces, al habernos arrepentido y convertido a Él, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ahí se cumplió. Entonces, esto es lo que implica. Ahora, este aspecto del reino también tiene varias vertientes, por decirlo de alguna manera, o abarca varias cosas. La primera, la principal, de donde se generan todas las demás, es el reino que Cristo quiere hacer en nuestros corazones, reinar en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Tú eres el amo, tú eres el rey, yo soy el súbdito. Tú dictas lo que yo debo hacer. No yo soy el que te dice o el que te declara lo que tú tienes que hacer. No es así. Yo soy el siervo, yo obedezco. Tú eres el amo, tú eres quien mandas. Tú eres el sabio, tú eres el rey. Tú decides qué hay que hacer y yo soy el que obedece. Esta es humildad versus deidad, ¿sí? Humildad sometido a la deidad, al reinado de Cristo en mi corazón. Lo leemos en Lucas capítulo 17, versículo 21, donde este término implica también el reino en el corazón. Vamos a leerlo. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Este término implica también dentro de vosotros. Acá ya estaba al alcance porque ya estaba presente Cristo. Y esto iba a ser una realidad porque el sacrificio de Cristo lograría que su espíritu entrara a morar en nosotros y reinar en nuestro corazón. Este es el primer aspecto. El reino que Él quiere desarrollar dentro del corazón. Y por eso es importante que cada creyente no nos podemos saltar esto. Necesitamos cultivar esto. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que el rey quiere que le obedezca? Está escrito en su palabra. ¿Cuál quiere que sea mi comportamiento? Está escrito en su palabra. ¿Cómo puedo pretender yo ser un súbdito de ese reino si la palabra brilla por su ausencia en mi vida? ¿Qué tanto crees esto? ¿Qué tanto esto es una realidad en tu vida? Ponte a pensar cuánto leíste la palabra en esta semana. Esto es lo que representa para ti el reino de Cristo en tu vida. Si no la leíste, no te importa el reino. Me importan otras cosas. Me importa lo material, lo que puedo ver aquí, lo que puedo sacar de provecho. Necesito el dinero, necesito... Oye, ¿tú crees que Él no sabe todas estas cosas? Él sabe de lo que tienes necesidad. Pero vamos a ver otro aspecto más adelantito. Él quiere que te ocupes primero de ese reino. Necesitamos leer cada día, necesitamos orar cada día para pedirle que eso que leí sea una realidad en mi vida a través del poder de su Espíritu, y así voy desarrollando este reino en mi corazón. Primer aspecto, el reino dentro de mí. Pero también implica ese reino que Él quiere desarrollar en su iglesia. Ahora, hay que tener presente esto. ¿De quién es la iglesia? Si tú dices, voy a la iglesia de Memo, Memo no tiene ninguna iglesia. Yo no tengo poder para salvar a nadie. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Quién levanta cada iglesia? Es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Solo Cristo.
Yo no he muerto por ninguno, yo sigo vivo. Él es, y la iglesia es de Él. Por tanto, es importante que obedezcamos lo que este dueño nos dice. Y ahí está escrito, para que lo obedezcamos. Pero en toda iglesia hay trigo y hay cizaña, como lo podemos ver ahí en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Blanquita. Del capítulo 13, versículos 24 y 25. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es el hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, hasta ahí aparecen las pantallas, pero yo les voy a leer lo que sigue. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y más adelante, a partir del versículo 36, nos da la explicación de esta parábola. Y dice lo siguiente, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vemos este reino que está desarrollando a través de la iglesia, y siempre vamos a ver trigo y cizaña. El trigo es la verdadera semilla, los que son hijos del reino y que son el soporte de cada una de las iglesias, cuya vida espiritual anhela ese desarrollo espiritual en la iglesia, porque este es el anhelo del Padre, este es el anhelo del Rey, que sea una vida espiritual. Y como les he dicho, las características que espera de cada hijo suyo no son unas para unos y otras para otros, son los mismos estándares que él pide, que vemos por ejemplo en Tito capítulo 3, capítulo 1 y en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces todos estos requisitos, marido de una sola mujer, prudente, hospedador, que gobierne bien su casa, etcétera, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, todos estos aspectos lo espera de cada creyente. Pero los que tienen algún liderazgo espiritual deben ser ejemplo en ese desarrollo, en ese comportamiento. Entonces es el reino en el corazón de cada creyente, es el reino de este rey en su iglesia, y un día va a venir a reinar aquí en la tierra. Lo encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer del 1 al 6, si fueras tan amable, Edgar. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bien, vemos estos 6 versículos que nos dan una probadita de lo que va a ser ese reinado de Cristo durante esos 1000 años. Ahora, nos damos una idea de lo que será cuando lo contrastamos con lo que vemos en los reinados actuales a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que vemos en estos reinados? Vemos la imposición de algunas personas oprimiendo a otras personas para sacar provecho y gobernarlos a su antojo. Mandan a la guerra a las personas para tener mayores extensiones en sus dominios, y así vemos guerras, dolor, aprovechamiento de la gente, y vemos todo lo que no puede concebirse como bienaventuranza, sino resultado del pecado y del orgullo. Cuando Cristo venga a reinar y el pecado esté reducido a su mínima expresión, no vamos a tener un rey al cual todo el mundo va a querer sobornar, sino con toda integridad. Vemos que el pecado va a ser reducido a la máxima expresión, y esto trae como consecuencia una prosperidad inimaginable. Lo vemos en algunos países. ¿Qué pasa cuando reina el pecado? Viene la destrucción y la pobreza, viene la miseria a la nación. Yo quisiera nada más presentar como un ejemplo, hay varios, pero ¿cómo estaba El Salvador cuando se peleaban entre Honduras y El Salvador el primer lugar de mayores asesinatos en el día? En una miseria total. Llega un presidente en El Salvador que sofoca toda esa maldad, que mete a la prisión a todas esas personas. No te estoy diciendo que sea perfecto ni que este es el reino de Dios, no. Nada más para darnos una idea. Y ahorita es un país que está prosperando. Van varias veces que voy a El Salvador y veo construcción, y veo carreteras, y veo puentes, y veo muchas cosas. Un amigo que les digo que se dedica a... Él heredó una fábrica de... No una fábrica, sino un comercio de cualquier aspecto del hogar, cubiertos, vasos, botes de basura, botes para la ropa sucia, todo este tipo de cosas. Y me dice, cuando tenía poco tiempo de haber pasado esto, me dice, en el primer trimestre se nos duplicó el ingreso comparado con el año anterior. Duplicado el ingreso. Claro, la gente podía sacar sus pupusas, venderlas, y ya no se las robaban los extorsionadores. Y entonces ves prosperidad. Ahora, imagínate ese reino perfecto de Cristo aquí en la tierra, aunque todavía con gente imperfecta. Pero vamos a ver una opulencia impresionante. 1000 años. La muerte reprimida. Durante 1000 años. Reino en el corazón. Reinar en la iglesia. Reinará en la tierra. Y reinará por siempre en el cielo. Esto lo resume el versículo 15-24 de 1 de Corintios. Si fueras tan amable, Blanquita. Luego el fin, 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y haya suprimido toda rebelión. Esto será por toda la eternidad. Reinará por toda la eternidad.
Cuando decimos, venga tu reino, es lo que pedimos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es el anhelo de nuestros corazones. Allá los ángeles le obedecen. Ahí en el Salmo 119 hay un versículo, no me acuerdo si es el 119, es otro, perdón. Ahorita no ubico la cita, pero dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Eso es lo que se hace en el cielo, su voluntad. Se obedece su voluntad. Y es lo que Dios espera que hagamos los creyentes aquí en la tierra. Así es que este es el reino, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obra la pobreza en espíritu como puerta del Evangelio? Como punto principal, es el requisito indispensable para la salvación. En tanto la persona no llegue en esta pobreza espiritual, bancarrota espiritual, no puede conocer la salvación. La salvación, la conversión verdadera, es cuando hay una pobreza en espíritu. La dependencia absoluta de Dios es cuando hay una pobreza en el espíritu. Esta es la puerta estrecha, angosta, que nadie puede cruzar y entrar a la gloria si no se ha despojado de todo ese orgullo. No hay nada que puedas hacer para salvarte. No hay nada que puedas aportar por ti mismo. Es pobre en espíritu. Es bancarrota espiritual. Y entonces entrarás. Recordemos en Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así es. Es el requisito inicial porque a través de esto nos permite apartar la atención del mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es orgullo. Es el mundo. Y esto pasa y sus deseos. Pero el humilde, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, esa pobreza aparta tu atención del mundo y la dirige hacia Dios y hacia su reino. Por eso les decía al inicio que no es que a Dios no le preocupe el que tú tengas los bienes esenciales para la vida. Él lo que quiere es que primero te concentres en dar este paso para ser parte de sus súbditos que dejan que Él reine en sus corazones, que dejan que reine en su iglesia, que anhelan ese reinado en la tierra y ese reinado futuro. Es en ellos en quienes Él desarrolla y provee todo lo demás. Así lo leemos al final de un pasaje donde dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes, hombres de poca fe, porque no se hayan convertido al Señor? Se preocupan por qué vestirán y miren la hierba del campo. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, ¿verdad? De los lirios. Y si la hierba que hoy es y mañana es echada en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará por vosotros mucho más, hombres de poca fe? Y entonces remata con este consejo que a lo largo de la historia ha traído mucho aliento a cada hijo de Dios. Mateo 6:33. ¿Quieres leerlo, Blanquita? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la humildad. Yo puedo esforzarme por obtener las cosas, pero ¿cuántas cosas necesitas
para ser feliz. Fue detenido un canadiense que había sido medallista olímpico, se metió a las drogas y este hombre tenía 30 motos de alta gama en un local. 30 motos de alta gama. ¿Se podía montar en las 30? Y se montaba en una, brum, 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 lo mismo que hacía la otra y la otra y la otra y la otra, era lo mismo. Pero te das cuenta hasta dónde llega lo cegado que está el hombre, lo ciego que es esa necedad. 10 carros cuando ocupas uno. 5 o 6 casas cuando las disfrutan las personas que las cuidan. Y si me forzas, hasta te diría que las rentan y sacan la utilidad. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Está en proverbios populares. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto que acabamos de ver. Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque las cosas nunca te van a dar la felicidad. El contentamiento, la plenitud, el gozo en la vida, te lo da Dios. Cuando dejas que reine en tu vida y gobierne tu comportamiento, hay plenitud. Por eso les digo que esto no depende de la bienaventuranza, no te la van a dar las circunstancias, ni tampoco te la van a alterar o te la van a robar. Es la relación con Dios que se inicia con esta bienaventuranza. Pobre en espíritu, humildad, bancarrota espiritual. Aquí estoy, Señor. Reconozco que soy un pecador y si no es por tu misericordia no tengo ninguna esperanza. Sé propicio a mí, pecador. Dios aplica la sangre de Cristo en tu favor, te hace perfecto ante Dios y de ahí se empiezan a desarrollar las otras bienaventuranzas que primero Dios continuaremos con la otra la próxima semana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así las que siguen. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre amado, por esta bendición que tú nos das, de poder confiar en que tú, Señor, eres el único que nos puede dar esta gran bienaventuranza, a través de la que se genera una relación contigo y la capacidad para disfrutar las otras bienaventuranzas de las cuales nos hablas de los capítulos 5 al 7 de Mateo. Guíanos a preguntarnos si nuestra confianza está en ti o está en nosotros mismos. Guíanos a cultivar una vida humilde, Señor, a esforzarnos por cultivarla cada día. Y guíanos a reconocer que necesitamos profundamente de tu gracia y que la necesitamos cada día. Fortalécenos como personas, como matrimonios, como familias, como iglesia. Que podamos disfrutar estas bienaventuranzas que te glorifiquen a tal grado que también las personas que nos rodean vean reflejado precisamente el carácter de Jesús. Que puedan entender que es gracias a lo que hiciste por nosotros, Señor, a ese sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, que podemos disfrutar de esa comunión contigo y este anhelo de que tú reines en nuestros corazones. Fortalece nuestras vidas y testimonios, te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces que Dios los bendiga y que disfruten un excelente domingo familiar. Y primero Dios continuamos con la siguiente bienaventuranza, que como les digo, para el mundo es lo contrario, ¿verdad? Pero la riqueza profunda está para el Hijo de Dios que vive cada una de ellas. Que Dios los bendiga, que disfruten su domingo.